breve poema de amor. Vos sabés que yo vengo de la melancolía a la melancolía, que confundo todos los lugares. La plaza del Zócalo con el parque Ula Ula, el Danubio con el EMPA, a los niños andaluces con el de Panchimalco, la Torre de París con las de electricidad que daban frente a mi casa allá en San Martín, cerca de Suchitoto. Sí, la verdad es que lo confundo todo, hasta el color de tu pelo con la espesa oscuridad de los cafetales. Wow, me encanta esa figura, el color de tu pelo con la espesa maleza, oscuridad de los cafetales. Oscuridad de los cafetales. Bienvenido, Carlos Ernesto, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros en esta transmisión de Voz de Washington Media. Sabemos que hay una distancia bastante grande de horarios y de actividades, lógicamente. Sí, estamos en Europa, ¿verdad? Y tenemos una diferencia con ustedes casi de unas 7 horas aproximadamente, ¿no? Calculo. Aquí sí, más o menos por ahí. Son las 9:20, ¿verdad? De la noche. Pero es una hora temprana, ¿no? Es una hora temprana. Sí, correcto. Bueno, Carlos Ernesto García, para poner en contexto esta plática, es originario de Santa Tecla, El Salvador, poeta, escritor, productor cultural, corresponsal de prensa, esa no me la sabía, libros de poesía escritos, y hay un listado. Si nos pudieras contar un poquito más de esa faceta de tu persona y de lo que has publicado. Bueno, sí, decir que yo llego en 1980 aquí a Barcelona, ¿verdad? Llego en lo que ya eran los albores de la guerra que se venía encima para nuestro pueblo de El Salvador, y traigo un puñado de poemas que, digamos, yo en mi entorno salvadoreño de aquella época de joven, pues nadie sabía que yo escribía. O sea, aunque yo conocí afortunadamente y casi por casualidad algunos de los poetas que ahora pues son poetas consagrados y recordados, pues algunos, porque tú sabes que la poesía ha dado su cuota de sangre en el proceso revolucionario de El Salvador, desde Roque Dalton, pero ya en la década de los finales de los 70, pues hubieron algunos poetas asesinados, otros poetas que en los 80 se incorporaron al proceso revolucionario, ¿verdad? Y que ahí está el caso, por ejemplo, de este periodista, ¿no? que lo asesinan precisamente en 1980, que es Jaime Suárez Quemay, ¿no? Poeta muy importante, Alfonso Hernández también, y así como él, pues podría mencionar a otros, ¿no? Y son varios los poetas. Incluso hay poetas que llegaron a alcanzar importantes grados de responsabilidad en el proceso, como es el caso de Germán Cienfuegos, que se le conoció como tal, pero es Eduardo Sancho, su nombre, ¿no? Germán pues, fue de la Comandancia General del FMLN y era, desde sus inicios, desde su juventud, era un poeta, ¿no? Así que en ese sentido, digo, pues hablando de lo que ya fueron mis publicaciones, yo comencé a publicar en periódicos y en revistas. Yo antes de tener, digamos, la publicación en libro, en el formato de libro, mis poemas circulaban en revistas, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera revista que me publicó un poema era una revista que se llamaba Ojo de Buey, ¿no? Y se publicaba en Valencia, la publicaba precisamente un nicaragüense. Y recuerdo esa emoción de ese primer poema, ¿no? Que para uno, pues, ¿verdad? Que además yo no andaba en la cosa, digamos, de la literatura prácticamente, porque estaba en otras responsabilidades, ¿no? ¿Verdad? Me ocupaban otras cosas. Yo soy un poeta que comienzo a publicar tardíamente, ¿no? ¿Verdad? Casi ya aproximándome a los 30 años. Eso ya hace 30 años. Entonces, ya son unos días, ¿no? Entonces yo ahí comencé. Mi primer libro que se publicó fue Hasta la cólera se pudre, que
para mí también fue muy emocionante, pues porque es como una especie de parto, ¿verdad? Cuando vos empezás a ver ya tu librito ahí en las librerías, ¿no? Y esa pequeña vanidad, ¿no?, que tenemos los poetas, nos sentimos anchos, pues, ¿verdad?, ¿no?, de ver nuestro primer libro. Y a partir de ahí vinieron otras publicaciones, otros libros, y bueno, pues ya, pero nunca volví a uno. ¿Cuándo fue ese primer libro? Fue en 1994, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz. Sí, que fueron los acuerdos, ya sabemos todos que fueron en 1992. En el 94, pues se me ofrece la oportunidad de publicar ese primer libro, y ya después vinieron el resto de libros, ¿verdad? Sí. Tengo entendido de que has publicado en diversos idiomas, no sé, en español, ¿en qué? ¿Catalán? No, fíjate que en catalán justo es en el idioma que menos he publicado mi poesía, ¿verdad? Aunque hay algunos poemas publicados al catalán, pero digamos que las primeras traducciones de mi poesía se comienzan a hacer al inglés. Yo recuerdo que estaba asistiendo a un encuentro en Madrid, ¿verdad? Cuando llegó una señora mayor ahí, se me acercó y me dice, mire, vengo desde el estado de Texas, me dice, ¿no?, de la universidad de SMU, que es una universidad metodista. Yo he traducido, me dice, a poetas como Hugo Lindo, ¿verdad? Y yo una serie, pues entonces a mí me gustaría traducir su poesía y que usted me dé permiso. Entonces para mí fue muy emocionante también, ¿verdad?, que alguien se acerque y te diga que ha leído tu obra, que quiere traducir tus poemas al inglés. Y entonces Elizabeth Campbell Miller, que es como se llama esta traductora, ¿verdad?, es la primera que comienza a traducir mis poemas al inglés. Después se vienen traducciones ya pues al albanés, al árabe, al chino, al portugués, al italiano, al francés. En fin, está traducida de manera total o parcial, ¿verdad?, porque hay idiomas a los que solamente se ha traducido algunos de mis poemas, ¿no?, como el macedonio, por ejemplo. O sea, bueno, eso es una de las cosas que me llamó la atención cuando entramos en contacto hace ya poquito más de 10 años, ¿verdad?, por primera vez. Sí, el encontrarme en las redes sociales o en la web que había un salvadoreño escribiendo hasta en árabe en aquel tiempo. Yo buscando poemas árabes te encontré, y ahora pues gracias a nuestra amiga en común también nos volvimos a reencontrar, mejor dicho. ¿Cómo no? Qué bueno. La parte de poeta, ¿cuántos libros son ya en su totalidad, decía? Mira, yo realmente soy un poeta de pocos libros de poesía. Tengo 3 libros. A mí, comparado pues yo tengo colegas que tienen hasta 40 libros de poesía publicados, ¿no? O sea, pero digamos que con esos 3 libros, fíjate, he logrado, digamos, que se me invite a festivales tan importantes como el de Struga, ¿no?, en Macedonia, o el de Medellín en Colombia, que es para mí, sin menosprecio a los demás festivales, que también hay otros muy buenos, para mí el de Medellín pues es prácticamente el festival de poesía por excelencia, ¿no? Y que a mí la organización me ha dado el privilegio de inaugurar, ¿verdad?, estar entre los poetas que inauguraban ese gran festival, pues es todo un honor. Pero he estado también en Lima, en el Festival de Primavera Poética, cuyo director es Harold Alba, ¿no?, ¿verdad?, un gran poeta y amigo también. O sea que con pocos libros, yo siento que realmente hay gente que incluso recuerda poemas de memoria, imagínate. Entonces, y yo creo que uno debe de escribir cuando siente la necesidad de hacerlo, ¿no?, de contar algo. Es decir, yo no tengo la necesidad de publicar libros, yo tengo la necesidad a veces de escribir algún poema, algunos poemas, y si eso se convierten después en la posibilidad de un libro, pues excelente, ¿no? Pero no tengo esa obsesión por publicar. Lo primero es expresar, desahogarte, ¿verdad? Sí, digamos que fíjate que lo que sí es cierto es que ha pasado algo que yo casi lo consideraría como una especie de fenómeno, ¿no? Porque fíjate que mi poesía no solo ha sido traducida a otros idiomas, ¿verdad? Y no quiero pecar
de falsa modestia, pero mi poesía ha sido llevada a la canción, ¿verdad? Ha sido llevada al teatro, ha sido llevada a la pintura, a la escultura. Entonces, y además ha sido llevada a todo esto, a todas estas expresiones del arte, ¿no? Porque se me han acercado y me han dicho, mira, yo quiero musicalizar un poema tuyo, ¿verdad? O yo quiero musicalizar una serie de poemas tuyos. Es el caso del grupo Los de Palacahuina, que son este grupo reconocido, ¿verdad? Que ha acompañado durante décadas al cantautor Carlos Mejía Godoy, ¿verdad? Entonces el hecho de que esta gente se te acerque y te diga que quieren hacer algo, un trabajo con tu poesía y que además lo hagan, ¿no? Porque una cosa es que te lo digan y que después no pase, pero si pasa, pues eso es para mí un honor. O Adrián Goizueta, el tico argentino, cantautor, músico, que por cierto es aquel que hizo aquella canción de Dicen que vieron pasar para mundo Marte. Ahí está. O sea que es para mí muy grato. Hay una también que le perdí un poquito la pista, pero es una ítalo-norteamericana, ¿verdad? Que me contactó ahí en un encuentro que había en Estados Unidos para llevar a la ópera, ¿verdad? Hacer de esos 3 libros, imagínate, pues hacer una ópera que ella quiere poner en escena en Italia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y me vino a visitar a Barcelona para presentarme y mostrarme cómo iba su trabajo. Digo, pues, o sea, claro, son cosas bonitas, cosas bonitas. No es la cantidad de poemas ni de libros, sino lo que ha trascendido tu poesía y qué tanto ha sido apreciada más allá de la misma poesía, ¿verdad? Ajá, exacto, porque son vehículos. Claro, va conectándose con nosotros el Mauricio Alarcón, lo invité para que nos acompañara en esta plática. Hola Mauricio. Por ahí te va a contestar cuando el micrófono se le conecte. Sí, pero quisiera desviarme un poquito antes de que Mauricio nos quite la palabra. Mauricio, ¿cómo estamos? Bien. Arreglarle el enfoque. Ahí está, presento a Carlos, ya estamos transmitiendo. Mauricio te casa, así que por eso entra. A ver si abro aquí, se ve mejor la imagen. Va, pero yo quisiera, en lo que Mauricio regresa, explorar un poquito en esa parte de corresponsal de prensa, que es la que definitivamente no te la conocía mucho. Sí, bueno, mira, vamos a ver, fíjate que la verdad es que, vamos a ver, yo te cuento, cuando yo comienzo a escribir, yo lo que comienzo a hacer a través de la poesía son como pequeñas crónicas, ¿no? O sea, es decir, contar pequeñas historias que me han sucedido, que lógicamente pues hay que utilizar toda la, ¿cómo se llama? Todos los aspectos poéticos, ¿no? Porque si no dejaría de ser poesía, ¿verdad? Sería una crónica meramente, pero la verdad es que yo comienzo a escribir poesía desde la visión de la propia crónica, ¿no? Porque lo que quiero es contar lo que sucede a través de la poesía, ¿no? Pero después así, por ese camino, me llega la invitación de distintos periódicos de mantener una columna, por ejemplo, una columna de opinión. Entonces, y por ahí voy entrando, y después ya, inclusive, fíjate que aquí hubo lo que se conoció como el Foro de las Culturas en Barcelona, ¿no? ¿Verdad? Que reunió a cientos de intelectuales, ¿no? Y fíjate que entonces yo hablé con Francisco Valencia y le dije, mira, fíjate, me gustaría, digo, hacer algo para el colatino, ¿verdad? Pues de este foro mundial, ¿no? Donde van a venir grandes personalidades. Y entonces mi idea era pedirle a estos intelectuales, a estas figuras internacionales, que enviaran un mensaje escrito para los trabajadores de la cooperativa del diario Colatino, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, es decir, era más allá de que yo pudiera cubrirlo, de que yo pudiera escucharlos y hacer algunas crónicas, lo que quería era que estas personalidades le enviaran un saludo a los trabajadores de Colatino, ¿verdad?
Y así, pues, por ejemplo, contacté con Rigoberta Menchú, ¿verdad? La Premio Nobel de la Paz, guatemalteca. Contacté incluso con Alberto de Mónaco, ¿no? Que él no sabía ni dónde quedaba El Salvador, creo. Ah, sí, porque él era amigo de Francisco Flores y estudió con él, perdón. Sí, pero la cuestión es que era, y a Daniel Mitterrand, ¿verdad? Que era la viuda de François Mitterrand, francés, ¿no? Pero lo interesante que yo te quería contar, o les quería contar, es que un amigo de televisión española que conocía que yo andaba haciendo esto, uno de los invitados fue precisamente Mikhail Gorbachev, ¿no? ¿Sí? Y entonces Mikhail solamente concedió una entrevista a la periodista Mónica Terribas. Entonces incluso le construyeron como una dacha, ¿no? Para que él fuera entrevistado ahí. Entonces recuerdo que mi amigo me dice, mira Carlos, hoy te fregaste, porque como decimos en salvadoreño, ¿no? Porque hoy no vas a poder hablar con él porque él no deja que se le acerque nadie. Pero yo vi que la cámara estaba apuntando a una puerta, y entonces yo intuí que por esa puerta iba a salir Mikhail Gorbachev, ¿no? Y dije, cuando se abra la puerta yo entro, ¿no? Y así fue, ¿no? Se abrió la puerta y recuerdo que aquello era un nido de periodistas de todo el mundo, ¿verdad? Fotografiando la salida de Mikhail Gorbachev, de la dacha. Y yo me acerco con mi libreta, ¿verdad? Fíjate, incluso rompí todos los protocolos de la propia seguridad, ¿no? Que no es tontería, porque acercársele a 1 metro de distancia a Mikhail Gorbachev cuando no se sabía quién era yo, y él venía arropado, ¿verdad? Por todos sus guardaespaldas, y claro, ninguno me detuvo. Entonces yo, con 2 o 3 palabras en inglés, lo saludé, le extendí la libreta y le pedí que me hiciera un escrito. ¿Y sabes lo que hizo? Me firmó la hoja. Desde ahí me dio la mano y tal, ¿verdad? Nos estrechamos la mano, y esa es pues una de las cosas que me han pasado, pues, ¿verdad? Que es algo pues que yo guardo, y que de hecho estas cosas se las iba enviando al periódico, ¿no? Porque de alguna manera para mí era emotivo el hecho de que estas personalidades de alguna manera pues oyeran, aunque sea el nombre del colatino, ¿no? Que yo recuerdo que cuando me inscribí, tenía ese día de las inscripciones, de los periodistas, tenía ahí gente del New York Times, del Washington Post, de los grandes, de Fígaro, de los grandes periódicos, y de repente me vieron a mí, y cuando les dije que era el colatino, dicen, ¿y el periódico? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dijeron. Pues, bueno, vamos a darle ingreso formal a Mauricio. Mauricio. ¿Cómo está? Mauricio. He estado leyendo algo de tu poesía y ahora veo periodismo, videoperiodismo, y veo que te inspira El Salvador para escribir, y específicamente la historia en la que te viste, que nos vimos todos, porque parece conmigo más o menos somos contemporáneos quizás. Sí, tú eres más joven. La parte de la historia en la que nos vimos envueltos, ¿verdad? Sí. Es más, yo te había confundido con un amigo que se llama Carlos García, que es de Atiquizaya. Estudió conmigo. Sí. Pero traté mucho, porque ya hace años, pues estudió conmigo cuando hace 50 años. Hace 50 años, imagínate. Entonces... Como dice uno, hace medio siglo. ¿eh? Hace medio siglo, sí. Mira, ahora que tú ves la lucha y el cierre de un ciclo que ha habido en El Salvador, específicamente este año anterior, hace un año, que la guerrilla que propuso una revolución, ¿verdad? Los que propusieron una revolución llevaron a cabo una guerra civil, negociaron esa guerra civil, gobernaron en la posguerra, gobernaron desde estuvieron en el Ejecutivo, en el Legislativo, es más, en momentos hasta en el Judicial, y ahora se les cierra un ciclo en el que salen del poder sin haber conformado un grupo de poder
que sea manifestación económica y política a la vez. Y cómo la inspiración que ha tenido esa parte de la historia, esos 40 años de historia, 40, 50 años de historia, que de alguna manera inspiran a Carlos García. ¿Cómo lo encuentra Carlos García y qué le dice? ¿Qué lo motiva? Es que zamanguea esa alma de escritor, de artista. ¿Y a qué te pone? ¿Qué te pone a hacer? Mira, yo te voy a decir una cosa, escribo desde la visión de una experiencia personalísima, ¿verdad? Siempre mi poesía está muy, muy ligada, pues, a la experiencia personal, ¿no? Eso no significa que uno no tenga opinión, que uno no tenga una posición, ¿verdad? Y yo lo que puedo decir en este momento es que me encuentro como salvadoreño, que vive en Europa, pero que tiene lazos y vínculos estrechos, pues, con lo que entiendo que es la izquierda salvadoreña. Me encuentro preocupado, me encuentro muy preocupado. Creo que la historia ha dado un vuelco, ha dado un giro inesperado, en primer lugar inesperado, ¿no? Que tenemos, o se tiene en El Salvador en este momento, un gobierno que creó muchas expectativas, incluso buenas expectativas. Es más, yo sé que hay gente que viene de los sectores progresistas o de los sectores revolucionarios de El Salvador, que también han dado su voto a ese nuevo gobierno, ¿verdad? Pero que de un tiempo acá han comenzado también esos mismos sectores a ver que aquello que se prometió, aquello que se ofreció, no concuerda con las aspiraciones que se tenían, ¿verdad? Es más, se sienten muchos de ellos bastante defraudados, ¿verdad? Creo que del 1 de junio del 2019 acá ha llovido mucho en El Salvador. Tenemos acontecimientos que son preocupantes para cualquier democracia, como es, por ejemplo, esa pretensión de tomarse la Asamblea Legislativa para exigir algo que tiene otros conductos, ¿verdad? Para exigirse. Vos no podés convocar a la gente y decir nos vamos a tomar y les vamos a exigir a los diputados, independientemente de que uno esté de acuerdo con lo que se hizo antes, si se hizo bien o se hizo mal o tampoco cumplieron. Lo que no podés es meterte a la Asamblea Legislativa con el ejército, con el apoyo del ministro de Defensa, con la policía, ¿verdad? Y pretender de que eso sea un Estado de Derecho, ¿verdad? Eso es como a mí en lo personal me preocupa. Como me preocupa también la persecución política que hay en este momento algunos miembros destacados del frente, ¿no? Y vamos a hablar claramente. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar del caso Sigfrido Reyes, ¿no? ¿Verdad? Él es una personalidad, ¿verdad? Relevante en la vida política salvadoreña. Ha sido presidente de la Asamblea Legislativa, ha sido diputado, es decir, es un líder del FMLN. Y yo creo que lo que ha habido es que se han obstinado en perseguirlo a él, en hacer lo que hoy en tiempos modernos, antes te mandaban a asesinar, hoy también pueden hacerlo, pero antes te mandaban a asesinar. Hoy lo que es una muerte política. Es decir, se fabrican pruebas que después se demuestran que son falsas, pero para cuando se demuestran resulta que ya ha habido un desgaste moral, ¿verdad?, contra esa persona. Ya ha habido la infamia, y lo que se está haciendo en este momento a nivel internacional es intentar no solo defender a Sigfrido Reyes, sino demostrar que todo eso que se ha dicho contra él es falso y que hay intenciones políticas que intentan a través de su persona desprestigiar a la izquierda salvadoreña. Carlos, ¿puedo decirte? Sí. No sé sí. Si tenías más ahí sobre el punto. No. Solo quiero decir que en cuanto a lo que decía antes el compañero, ¿verdad? Mauricio, yo te puedo decir una cosa, muchos salvadoreños ofrendaron su vida,
los sacrificios han sido inmensos, innumerables, ¿no? Las aspiraciones también, pero no le podemos pedir, ¿verdad?, a una organización, a ninguna organización, a ningún partido le puedes pedir que resuelva en 10, en 20 años lo que ha sido pues la desgracia de El Salvador, de tener que soportar más de 50 años de dictaduras militares, como lo sabes, ¿no? ¿Verdad? Más después todos esos gobiernos de arena. Es decir, no encontrás un país en unas condiciones precisamente óptimas, ¿no? Y es más, yo creo que no ha habido un recuento por parte de mucha gente de lo que el FMLN sí hizo en estos años de gobierno. ¿Que pudo haber hecho más? Estoy de acuerdo, podrían haber hecho más. Posiblemente podrían haber hecho más. Pero creo que también lo que no se puede decir es que sean ni ladrones, ni corruptos, ¿verdad? Porque si en este momento la derecha salvadoreña tuviera casos reales de corrupción y de robo, ¿no?, que pudieran ser perseguidos, no te quepa la menor duda que ya los tendrían sobre la mesa los jueces, y ya tendrían encarcelados a todos esos dirigentes que dicen que se han hecho multimillonarios o millonarios. Vamos a hacer una pausa. Creo que ahí tenés un aparato que se pone un poco fuerte el volumen. Dice Bucio Borja, excelente programa. Germán Escobar, saludos hermano Carlos Ernesto. Le saluda Germán Escobar desde Watsonville, California. ¿Cuándo vendrás por acá? ¿Le respondemos o lo dejamos para después? Lo dejamos para después. Va, ahí se coordinan ustedes entonces. María Arauzo, saludos estimado poeta Carlos Ernesto García. Y Víctor Salmerón también dice saludos. Hay otros más que están conectados, se les saluda. Saludos a todos. Como salvadoreño, como parte de la diáspora, como exiliado, si queremos decirlo así, a partir de lo que estás manifestando, entendería de que te consideras una persona de izquierda, identificado lógicamente con los esfuerzos de la lucha por los cambios democráticos en El Salvador, y que esto pues lógicamente no solamente afecta tu pensamiento político, tu postura política, sino que también afecta tus letras. Sí. ¿Qué diferencia encontramos entre el Carlos Ernesto García que llegó cipotón allá a algún lugar de Europa, España, para ser más preciso, al Carlos Ernesto de ahora en sus poemas? Bueno, yo diría que el tiempo tiene que servirnos primero para hacer un recuento. Yo creo que cuando a mí a los 30 años un editor me propuso la idea de hacer unas memorias, de escribir un libro de memorias, yo ya sentía como que me estaban echando encima la tierra, ¿verdad? No, hombre, sí, me sentía joven. Pero ya a partir de los 50 años comencé a escribir algunas cosas que me habían sucedido, y la verdad es que hay cambios porque uno vive, ¿no? ¿Verdad? Es decir, si algo te puede ofender es que alguien te encuentre por la calle y te diga eres el mismo después de 30 años, ¿verdad? Ojalá no me pase jamás, porque me sentiría francamente que la vida ha valido para muy poco, ¿no? ¿Y cuál es la gran diferencia? Yo creo que uno se vuelve reflexivo, ¿no? Y también creo que hay una parte importante que tiene que ver con entender que la vida no es como uno habría querido, ¿verdad? Es decir, las cosas no son como uno quiere, ¿verdad? Las cosas que suceden están más allá de uno, y uno forma parte de lo colectivo. Mira ahora, por ejemplo, lo que estamos viviendo con esta pandemia, ¿verdad? O sea, cómo lo que sucedió ahí en la ciudad de Wuhan, hoy nos está afectando a todos en todo el mundo, y ha cambiado la vida laboral, la vida familiar, la vida económica de los países y de los pueblos, ¿verdad? Entonces, por tanto, vivir fuera de El Salvador
además me ha ayudado a entender una cosa, y es que formamos parte de todo, ¿verdad? Que nosotros no podemos estar como en los 80 digamos, en el escenario, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no podemos estar con el foco puesto sobre nosotros, porque si no es un terremoto, ¿verdad? Eso es otra catástrofe que pasa en otra parte del mundo. Es decir, yo recuerdo cuando pasaron, por ejemplo, los terremotos del 2001 en El Salvador, ¿no? Casi de manera inmediata se estaba dando en Pakistán, si no recuerdo mal, otro gran terremoto que nos quitó la atención de los medios de comunicación, ¿verdad? Lo que pasa con la tragedia que había en el país. Entonces, y eso también se refleja en la poesía. Yo, todo joven, me imagino, ¿no? Creía que la poesía podíamos casi salvar al mundo escribiéndola, ¿no? Y ahora me doy cuenta que para que pase algo de eso, tenemos que bajar los índices de analfabetismo, que nosotros no escribimos para el pueblo, que nosotros escribimos, ¿verdad? Y alguien del pueblo a lo mejor nos va a leer. Mira, yo estuve invitado hace muy poco a un encuentro centroamericano que se realizaba en el estado de Colorado, ¿sí? Entonces, ahí habían cerca de 30,000 centroamericanos, y yo iba a leer poesía, imagínate. Entonces me dijeron los de la organización, mira, aquí tenemos unos flyers para que los repartas entre la gente y invitarlos a escucharte, ¿no? Y me dieron unos 100, me fui con una amiga por ahí y volví con los mismos 100 que me habían dado, porque no encontré el perfil, sinceramente, de gente que yo creyera que les podía interesar lo que como poeta iba a decir. Y fíjate que además la organización estaban bailando reggaetón, ¿no? Y habían como unas 300 personas bailando, y de repente me paran el reggaetón y me dicen, ahora sube a leer poesía. Imagínate qué situación, ¿no? Yo me quedé, de los 300 me quedé como unos 20, ¿no? O sea, que valientes ahí que se quedaron a escuchar, más por curiosidad que por... Entonces, digo, pues esa conexión que se puede dar en la poesía, si al final los poetas casi nos leemos entre nosotros, ¿verdad? Entonces hay que crear dinámicas. Ahora mismo estoy seleccionado, pues, ¿verdad? Entre 66 poetas de Iberoamérica en un esfuerzo que está haciendo la Municipalidad de Lima para hacer llegar estos libros virtuales a la población y que la gente, pues, motivarlos para que lean un poco. Entonces, digo, pues, volviendo a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sentís entre lo que había antes y lo que hay hoy? Yo creo que hay esa reflexión de que no solamente podemos limitarnos a la vida poética, que está muy bien porque somos poetas, pero creo que más allá de la poesía existen otras cosas en el mundo en las que nos tenemos que implicar de alguna manera. Entonces, para mí es muy importante intentar siempre estar implicado en lo que sucede en El Salvador, por ejemplo, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan de nuestro país, ¿verdad? Esa preocupación por lo que le sucede a una familia, ¿verdad? En la colonia San Camil o en un cantón, ¿verdad? Por Santana, ¿verdad? O sea, aunque no los conozco, aunque no los vea, sé y tengo que ser consciente de su padecimiento y de sus necesidades. Y en la medida de lo posible, intento, sí, ¿verdad?, que esas sean mis fuentes de inspiración a la hora de escribir mi poesía. Es decir, para mí es muy importante sentirme conectado con esas realidades. O sea, seguir siendo salvadoreño, impactado por El Salvador, a pesar de la distancia geográfica. Antes de que Mauricio entre con su pregunta, queremos saludar a Nena Costa, dice, saludos Carlos, y nuestra querida amiga Karen Hernández, buenas tardes, dice, buenas noches para el compatriota y vecino Carlos Ernesto. Y dice Archie Washington, mi compañero de Voz de Washington Media, saludos al colega poeta y un gusto ver la entrevista con Voz de Washington Media. Mauricio, te puse en mudo y puedes quitarle el... No te lo... Yo personalmente no me adscribo a una ala izquierda del pensamiento, y lo comprenderás tú mejor que vienes de Europa. O
sea, si la posición en la que estaban durante el parlamento allá en Francia, si estabas en la izquierda en el momento que surgió un pensamiento y los otros estaban a la derecha, quedaste en la izquierda y eso define pensamiento futuro, no lo ascribo, ¿verdad? Hay mucha gente que solo dice yo soy de izquierda y ya con eso cree que ya se definió. Y cuando registramos el contenido, ¿verdad? Cuesta que nuestro contenido es diferente, o sea, no tenemos un contenido múltiple. Joaquín Villalobos acaba de escribir un artículo en el que deja ver de que la dirección de lo que hizo la guerra no sabía y que empezó una guerra básicamente sin saber en lo que se estaba metiendo. O sea, un pensamiento todo all over, como dicen. Y es bueno leer ese artículo y verlo con esa curiosidad y ver qué está diciendo él. No sabían nada, pero él no dice no sabía nada, a pesar de ser un estratega militar, ¿va? Pero ¿qué tenían para el país? Y por eso es importante, yo no me adscribo tampoco al sistema electoral de El Salvador, ni a estas luchas de partidos electorales, porque también a la media, el mediatismo es que te lo ganan. Simplemente nosotros venimos de la radio a la televisión, de la televisión del periódico a la televisión, de la televisión al internet, del internet venimos a las redes sociales. Y si en ese espacio te quedaste atrás y te pegan. Y eso es lo que está pasando. Tú lo acabas de expresar. Destrozan a Sigfrido Reyes. O sea, yo no me voy a meter en ese caso porque es un caso legal. Un caso legal que no resolvieron. Antes de que resolvieron, lo hicieron un caso mediático. Pero no es solo el de él, es de muchos. En cuanto a cómo le fue al FMLN en 10 años, no son 10 años, son 30 años. Y lo que ha hecho está all over, está en todas partes. Tú lo puedes ver en su última lista de candidatos. No hay una segunda fila de cuadros que debería de haber. Si de verdad eran una organización revolucionaria, debería de haber esa revolución, ¿verdad? De pensamiento allá adentro. Gente con capacidad de sustituirlos. O sea, pero por eso no quiero entrar en eso, sino que te digo, tú como escritor, yo escribo, hago columnas, escribo para Contrapunto y trato de reflejar lo que ocurre en El Salvador. Pero también reflexiono, digo, bueno, ahora se dice que Bukele quiere tomar los 3 poderes del Estado para hacer su agenda, ¿verdad? Bueno, y durante la guerra, ¿qué es lo que se quería? ¿Qué es lo que quería los revolucionarios de entonces? No querían deshacerse del Estado para poner su propio Estado, ¿verdad? Si lo ves así, pero ahora nos vamos a enmarcar en que lo vamos a defender lo que hay solamente legalmente. Yo te digo, Bukele está haciendo muchas cosas que a mí no me parecen en nada. No me parece el encierro de las personas sin tener una ubicación clara de dónde están los diferentes puntos de infección y la proliferación, y de tener medidas exactas y de tener cuentas claras y todo eso. A mí no me parece, ¿verdad? No me parece. Y el hecho de estar tomando ventaja del sistema, ahora que él tiene todo encerrada toda la gente, salir él a hacer campaña de nuevas ideas, a hacer campaña, eso no es correcto. Especialmente para alguien que dijo que iba a combatir la corrupción y la pone enfrente. Nepotismo. Sí, pero el nepotismo, todo eso. Claro. El despotismo, todo eso, ¿verdad? Que muchas cosas son igual a las anteriores. Los dobles salarios son igual a los anteriores. Que en un tiempo le llamaban la partida secreta, o en un tiempo le llamaban empleado de aquí, empleado de allá, o le ponían el nombre de una persona aquí o allá. Son iguales. Lo mismo es un defalco al Estado. Pero yo te digo, ¿cómo puede uno ver todo eso que está pasando? Pues? La promesa mira, y la otra segunda promesa fallida, más que todo para la gente que ha apoyado, ¿verdad? Sí. Mira, Mauricio, fíjate que hay una cosa que me gustó una vez que leí de Quino en Mafalda, ¿no? Que Mafalda decía, yo no quiero
que pienses como yo. Yo solo quiero que pienses, ¿verdad? O sea, yo soy de la... Mira, hay quien dice, bueno, tú eres de izquierda, ¿no? Yo no he dicho que soy de izquierda. No, yo dije a mí. No. Alguien dijo, vos sos de izquierda. Ajá. Mira, yo creo que lo que yo tengo es un pensamiento progresista, ¿verdad? Y dentro de ese pensamiento progresista, pues yo, lógicamente, apoyo propuestas, ¿verdad?, de la izquierda, pero también soy crítico con la izquierda, ¿no? Porque una de las cosas que a mí como intelectual, como poeta, como salvadoreño, siempre voy a defender es esa autonomía, ¿verdad? Esa autonomía de pensamiento, de posición inclusive. Que ahí donde yo no veo las cosas claras, tenga la libertad de decir que no me parecen, ¿verdad? Cosa que a veces ya ves que la ley de partidos, cuando vos te inscribes a un partido, vos vas a obedecer la ley de partidos, ¿no? Por eso sos del frente, ¿no? O por eso sos de Arena, o por eso sos de partido que sea, ¿no? Hay una obediencia, pues, al partido. Y aunque vos no estés de acuerdo, como has afirmado que vas a estar de acuerdo con el partido, vos no podés ser crítico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo y defiendo que tenemos que tener esa autonomía para señalar aquello que no nos parece y para, por supuesto, apoyar aquello que nos parece. Y yo lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, han habido errores importantes, ¿no? Pero lo que a mí me tienen que demostrar todavía es que alguien robó, ¿verdad? Que alguien hizo una mala inversión, que abusó. Mientras a mí no me lo demuestren, yo no voy a estar, por supuesto, con el discurso de decir que todos son iguales, ¿verdad? Porque no todos son iguales. No te escucho. No, lo que pasó, te digo, lo que pasó es igual. Sí. Si lo ves al detalle, cuando Sí. vino alguien de la Corte Suprema y dijo, pasámosle a todos los empleados públicos y más que todo funcionarios públicos, en el sentido de los de arriba, ¿verdad? De tercer, cuarto nivel, y no pasan el examen, la mayoría no pasan el examen, o sea, y se refirieron a todo y preguntamos nombre, ahí estaba Daniel, y te digo, son cosas que son, claro, el Estado no va a ser justo, completamente justo, es un aparato burgués y va a operar como tal, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no podemos... Bueno, hay una regla del juego que vos aceptás, ¿verdad? Cuando entras en la política, ¿no? Como partido, hay una regla del juego. Lo que yo condenaba hace un momento es que dentro de las reglas del juego, una de las cosas que se firmaron en los acuerdos de paz precisamente era la no utilización del ejército para la defensa de fines políticos. Entonces, cuando vos comenzás a violentar eso, y cuando tenés el consenso, y cuando tenés el apoyo popular, porque apoyo popular no significa justicia, ¿verdad? O sea, vos podés tener un gran apoyo popular, podés tener el 100% del apoyo popular, y ese apoyo puede estar en algo injusto, ¿no? Entonces a mí me pareció que era violentar la Constitución y los acuerdos de paz cuando vos llevas al ejército para presionar y pedir dinero. Independientemente de que después podamos entrar en el detalle para qué es el dinero, cómo se está moviendo ese proyecto económico, quiénes son tus amigos a los que querés favorecer con esas cantidades de dinero, cómo te vas a favorecer vos. Eso es otro pisto que le decimos, ¿no?, en salvadoreño. Pero de entrada, esa acción que cometió el presidente Nayib Bukele de meter al ejército, ¿verdad?, y de llamar a la gente para que presionaran a los diputados, me parece aberrante, ¿no? Y condenable, pues, y muy preocupante. Desde la perspectiva como intelectual, como escritor, y vuelvo, ¿verdad?, a la otra parte nuestra, como un miembro de la diáspora, ¿cuál es tu lectura, digamos así? ¿Cuál es tu esperanza, si lo queremos plantear de esa manera? ¿Cuáles son tus expectativas para nuestro país en el 2021, que tenemos un proceso electoral? ¿Lo mirás como algo
catastrófico probablemente, lo miras como una transición normal y quizás hasta necesaria para quitarle la venda de los ojos a la gente que han endiosado a un loco por ahí, ¿verdad? ¿Miraría vos a un nuevo El Salvador dentro de los próximos 4 o 5 años, o la oportunidad para construir un nuevo El Salvador, o ya estás un poco desencantado con estos procesos sociales? Y quiero apelar al sentimiento del poeta más que al del analista político. Bueno, en primer lugar decir que yo no me considero ni mucho menos un analista político, ¿verdad? O sea, soy un salvadoreño más que opina, que tiene una preocupación, ¿verdad? Que es ese país, esa gente, ¿no? Independientemente de su color político, ¿verdad? Para mí, el salvadoreño es el salvadoreño dentro y fuera del Salvador. A mí me gustaría, fíjate, que se creara un proceso, de participación o de mayor participación de la comunidad salvadoreña fuera de El Salvador. Estamos hablando, por poner un ejemplo, los más de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que generan, no sé si en este momento, pero hasta hace poco, más de 3.000 millones de dólares en remesas. Yo creo que El Salvador es el único país en donde la remesa es parte de lo que salva la economía de muchas familias en el país, ¿verdad? Tenemos una comunidad grande aquí en Europa, la más grande está en Milán, ¿no? Y siento que si vos contribuís a esa economía, a ese motor económico, económico, algo tendrías que decir, algo tendría que contar tu voz. Y yo apelo una vez más desde fuera la importancia de esa comunidad salvadoreña que estamos y que de alguna manera estamos ligados a través de nuestras familias a ese país, y que ojalá, ¿verdad? Se lleguen a generar los mecanismos para que esta comunidad decida sobre el futuro de sus, bueno, en todo caso de sus familiares, ¿verdad? Y de sus amigos, y ese es un reto para El Salvador, ¿no? Es decir, fíjate, si son 6,8 millones de salvadoreños, más de 3 millones de salvadoreños fuera, es un porcentaje muy significativo y que debería tener más voz y más voto. Y yo claro que creo en El Salvador, creo en el futuro, creo que de los errores tenemos que aprender, que está muy bien está muy bien, me gustaría que no hubiera pasado, pero que yo creo que está muy bien que se aprenda que el discurso mesiánico puede llevar a un país, a una nación, a un estado de semi-esclavitud, porque la ignorancia, la falta de salud, de trabajo, de vivienda digna, y todo eso yo creo que también es una forma de esclavitud que hay que promover, porque la necesidad nos hace esclavos muchas veces. Sí. En primer lugar, quisiera decirte que yo creo que eso de usar al ejército es irresponsable. No porque estuvo en los acuerdos de paz, porque fueron acuerdos, está en la Constitución, si queremos ceñirnos al Estado, ¿verdad? Está en la Constitución el carácter del Estado. El Estado no está para obedecer solo a una rama del Estado, solo al Ejecutivo, no. El Estado el ejército es para defensa del país. Aquí estuvo bien claro, en Estados Unidos. A Trump un general le dijo que no podía usarse para operaciones internas. Entonces, por ahí yo estoy de desacuerdo, no porque sea parte de los acuerdos, sino que creo que no solo es equivocada y es tonta, porque meter otra vez al ejército y que el ejército esté de acuerdo, sabiendo lo que le pasó durante la guerra, que le quitaron el poder, lo hicieron nada, y ahora los están enjuiciando a muchos de sus líderes, y que no se dé cuenta eso, que el ejército no se dé cuenta de eso, eso es peligroso. Porque es que por no eso, Mauricio, perdona que te interrumpa,
Pero es que precisamente yo evoco a los acuerdos de paz precisamente por esa historia reciente, ¿verdad? En la cual tú mencionas la utilización del ejército, ¿verdad? Contra la población civil, ¿no? Entonces, por eso es importante, más allá de la Constitución, está en la Constitución, y por eso dije yo que era violentar la Constitución, pero también es violentar unos acuerdos, en la cual se supone que las partes se pusieron, y por eso son acuerdos, y valga la redundancia, se pusieron de acuerdo en que eso no pasaría nunca más, ¿verdad? Entonces, y que un ministro de defensa le diga, estamos a sus órdenes, ¿verdad? Y puede utilizar, es una irresponsabilidad también de ese ministro, ¿no? Porque el ministro también tiene que saber cuál es su responsabilidad y hasta dónde puede obedecer a un mandatario. Sí, incluso mira, teniendo razón, no puede hacerlo. En cuanto a lo que dijiste, a los que, por cierto, son 5 mil millones de dólares a donde estaba las remesas familiares que se mandan de Estados Unidos nada más. Sí, sí. ¿Verdad? Ahora es No, que yo han tenía bajado. el dato de los 3.000 millones. Tenía el dato de los 3.000 millones Sí. hace unos 5 años. Si subió, ahora es que han pues, bajado, digamos, ¿verdad? Ahora es que han bajado y probablemente bajen más. Pero nosotros acá hemos participado. Hubieron acuerdos, negociaciones, porque acá se hizo una movilización grandísima. Aquí se hubo un movimiento de solidaridad fuerte que fue el que presionó al gobierno de Estados Unidos para que se diera voluntariamente a que hubieran negociaciones. Si no, no hubieran habido negociaciones. No hubieran habido negociaciones. Y nosotros hablamos de acuerdos de paz, no negociación. Ahora, últimamente, ellos se le ponen más a la negociación. ¿Cuál fue el negocio? Que me diste esto tú, te di esto yo y todo eso. Yo no creo que el país tenga que seguir ciñendo. 30 años hace de la negociación. Tiene que estabilizarse, ¿verdad? Tiene que estabilizarse. O sea, tenemos ahí un pueblo desangrándose. Siempre siguió desangrándose. Porque la clase media tampoco le estuvo de acuerdo en la pacificación. ¿Y qué es lo que se tiene ahora? Se tiene un estado paralelo que tiene a veces hasta mucho más poder, que puede definir elecciones, que puede decir a qué parte que controla territorio, y que al igual que como trataron a la gente del FMLN por los medios de comunicación antes, que decían que era terrorista, lo mismo tratan a estos ahora. O sea, y ninguna administración va a buscar solución al problema. La solución social de porque es un sector social el que está vulnerable para tomar el camino del crimen. Es un sector social el más pobre y no se le ha dado atención. ¿Cómo? O sea, decir, estuvimos ahí, no hay tiempo para esto. Las cosas van bien aceleradas. O sea, el nivel de educación, como tú lo dices, para que ahora, después de 30 años en el poder y después de 10, 20 años de hacer revolución en el pensamiento de la gente, todavía la gente venga a creer en un mesiánico. ¿Cómo te lo pones ahí? ¿Cómo? Para que venga ahora en base al odio, en base a la venganza, venga a reunirse un montón de gente y tengan una conciencia en base a eso, no en base a valores de solidaridad. Se necesitan tanto en este momento. Entonces, eso es lo que estoy hablando. Yo quiero, y disculpa, yo quiero apelar desde este programa, desde esta entrevista, ¿verdad?, a la necesidad de la construcción de una cultura de la paz, ¿verdad? O sea, es decir, el gobierno que yo aspiro, sea el que sea, creo que tiene que trabajar por la concertación y no trabajar desde la confrontación. Creo que hoy el país, El Salvador, tiene una sociedad más confrontada que hace unos meses, ¿no? Donde se ha instalado el insulto como forma de argumento. Y tú sabes que donde ya existe el insulto es la antesala de la violencia física, ¿no? Es la antesala y tenemos que tener mucho cuidado porque ya no sabemos si el que te insulte en la calle va a ir a sacar el machete y te va a esperar en la esquina, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, creo que sobre todo hay que trabajar, las aguas tienen que pacificarse, ¿verdad? Tenemos que llamar al entendimiento, pues, ¿verdad?, de que no es con la violencia
ni verbal ni física, que vamos a construir un país. No es desde el odio, no es desde el odio, ¿verdad? Cuando estamos en desacuerdo, tenemos que aprender a dialogar, y eso es un ejercicio que tenemos que construir también, ¿verdad? El de las ideas. Y eso quizás es lo más relevante, a partir de que se entendió que no se iban a imponer las armas de un lado ni del otro, llegamos pues a un armisticio temporal, ¿verdad? Y a los acuerdos de paz y todo lo demás que ustedes han estado haciendo referencia. Quiero leer un comentario acá que me parece interesante, y Archie dice: saludos, Mauricio. Nena Acosta Rodríguez nos comenta: abrir las oportunidades para la participación de la mayoría en la toma de decisiones es una idea democrática que parece que siempre se deja de último. Eso se debe de hacer a nivel del país y de partidos. El Frente tiene una deuda social abonada con sangre. Debe de haber cambios en la ejecución política de El Salvador, tanto del gobierno central como de los partidos políticos. Carlos Ernesto, ¿alguna reacción a eso? Y después tengo una breve pregunta. Completamente de acuerdo con el compañero, ¿verdad? Creo que es necesario que se pongan en agenda muchas cosas que siempre se han ido dejando para más tarde. Por ejemplo, mira, el tema de la mujer, ¿no? El tema de género. Siempre se ha dicho, nosotros vamos a construir una sociedad de igualdad, ¿verdad? Pero cuando llegue el momento de tratar aspectos que tienen que ver con la igualdad de género, eso no más adelante, porque hay otras cosas que hacer. Y eso esa mala práctica de poner en agenda, por ejemplo, aspectos tan importantes como son los ecológicos. El Salvador no es posible que con la riqueza que tiene padezca, ya esté en ese umbral del peligro de no abastecer de agua, ¿verdad?, a los ciudadanos. Por ejemplo, la privatización. No se puede permitir la privatización del agua, ¿no? El agua es algo vital que tiene que ser garantizado para todos. Mire, yo leí hace muy poco que en Guatemala los índices, ¿verdad?, los índices de la diabetes es sumamente alta porque las personas consumen Coca-Cola, porque al ver que la Coca-Cola es tan cara como el agua, compran Coca-Cola y beben solo Coca-Cola, y eso les ha dado, índices muy altos de diabetes, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser. El agua tiene que ser un bien común y un bien garantizado para toda la ciudadanía, ¿no? Y no estar en manos privadas. Por ejemplo, si como pasó en Santa Tecla, destruimos el manto acuífero de Santa Tecla, resulta que pasa de ser precisamente un municipio que tenía tanta riqueza en agua a ver que está en crisis con el agua. Pero como Santa Tecla, puedo decir muchos otros. Y muchas otras cosas que se tienen que poner ahí. O sea que estoy completamente de acuerdo con que hay cosas que se van dejando y eso no está bien. Sí, a Mauricio parece que se le cayó la señal, espero que se reconecte. A mí me llamó la atención desde un inicio, cuando te encontré en las redes, hace ya, un poquito más de una década, el que estés allá en el viejo mundo, y la primera percepción que se me vino fue, un salvadoreño, poeta, solitario, o hay más poetas salvadoreños con los que compartás, reconocidos, no reconocidos, hay más gente de la diáspora con la que convivás, o ¿cómo te sentís allá en el viejo mundo como poeta y como parte de la diáspora? Bueno, mira, yo te voy a decir que he cultivado y he desarrollado un carácter solitario, pero solitario no es solo. Es decir, yo no me siento solo, y creo que en buena medida eso es gracias a la tecnología, a las redes sociales, ¿no? ¿Verdad? Que nos permiten que aunque estemos en casa y aunque no nos rodeemos de muchas personas, podamos conectarnos y
estar en esa buena relación, ¿no? Yo tengo, precisamente hace muy poco, creé un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que es un grupo cerrado que se llama Poética BCN, donde convoqué a cerca de 100 poetas, ¿no? Y ahí estamos, pues, ¿verdad? Y hay poetas de Colombia, de Venezuela, de Perú, de España, de México. Imagínate, ¿no? Tenemos una relación bastante buena, ¿no? Entonces creo que eso es, por eso decía, yo puedo ser físicamente solo. De hecho, es muy difícil que a mí se me vea con más gente. Yo soy una persona que me gusta irme a un café, a una terraza de un café, escribir, fumar, placer, tomar el café. Y desde aquí, gracias a estas posibilidades que nos da la tecnología, pues comunicarme, y yo diría que estoy comunicado con muchos países, con muchísimas personas a las que aprecio, a las que respeto, y con quienes he llegado a construir incluso ciertos niveles de amistad, a pesar de que nunca nos hayamos encontrado. A muchos los conozco porque hemos coincidido en festivales de poesía, en eventos culturales, ¿no? ¿Verdad? Pero a otros no, a otras personas, a otros poetas, pues, o a otras poetas, te repito, ¿verdad? Tenemos una buena relación, y yo no puedo tener pues 2.000, 3.000 amigos como aparece en Facebook. Puedo tener 2.000 contactos, que de hecho una de las cosas que me ha permitido esta pandemia es revisar, ¿verdad? Esos contactos, y pasar, por ejemplo, de 3.500, 3.600 a 1.000 y algo. Quiere decir, poder pasar la escoba, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ni los echo de menos yo, pero es que tampoco estas personas a lo mejor ni se han dado cuenta que las he anulado, pues, ¿verdad? De contacto, que no hay una relación. Entonces, sin embargo, en el grupo de WhatsApp, sí, ¿verdad? Si una persona se da de baja, que afortunadamente casi 5 meses que llevamos con este grupo, pues ha habido una persona de los 120 que somos, que digo que sea, pues se ha marchado, ¿no? Pero que somos más los que nos comunicamos y estamos ahí, y bueno, eso está bien. Entonces, mi percepción... Bueno, tenemos otra vez a Mauricio. Mauricio entra y sale, como que está cambiando de aparatos, y está mudo ahorita. Ponte la voz, Mauricio, para que te escuchemos. El internet aquí se cayó. Hubo una tormenta hace 2 días y ha dejado algunas cosas sensibles. Yo pensé que pagaba muy rápido el servicio. Sí, adelantado. Adelantado. Sí, por eso lo cortan. Sí. A Mauricio, antes de que digas ahí tu parte, quiero leer este comentario de Víctor Salmerón. Es salvadoreño acá en Nueva York. El éxito del discurso de Bukele estriba en que lo articula de una manera equívoca. Su discurso, por lo menos, si es que se le puede llamar así, está dirigido a un sector bien específico, sus seguidores. No es un discurso para eruditos, para científicos o políticos en el sentido tradicional. Entre más el FMLN siga afinando las cuerdas de su discurso, más se distancia del pueblo, de ese con menos cultura, que es un número no tan pequeño. Lo unívoco no lo aproxima más a la realidad, al mundo de las mayorías, los aleja. El discurso polisémico en política es mucho más efectivo que el monosémico, pero el frente, poniéndose a favor de la empresa privada y aceptando sus criterios de muerte, por cierto, se está precipitando colina abajo políticamente. La tiene difícil, es necesario sabiduría política y no solo ciencia política, y la sabiduría se adquiere del conocimiento ontológico, no solo del óntico. La burocracia, a pesar de que parezca real, no es el poder, es apariencia de poder. Si el frente se aferra a él, caerá inevitablemente como un castillo de naipes. Ojalá que los que componen ese partido reconozcan su error y adquieran más sabiduría política para ser más efectivos en sus movimientos políticos. Ya es tiempo de declarar de qué lado realmente están. ¿Algún comentario del comentario? Mira, de eso se trata, ¿verdad? El que tiene mejor discurso gana, ¿verdad? Y no nos engañemos, el discurso de Bukele
no solo persuadió a un sector pequeño, si le quitó casi 1 millón de votantes al FMLN, de 1.4 millón que tenía el FMLN, le dejó como 400,000. O sea, el hecho que le haya desbarrancado, con solo que no hayan votado por el FMLN, ya los persuadió, los movió. O sea, el discurso ha sido un discurso, como dicen, cuaste, ¿verdad? O sea, el hombre es listo, es inteligente y todo. Para lo que no está siendo inteligente es para manejar su organización y para manejarse dentro del Estado de Derecho. Ahí, en esas salidas de él, de salirse a cada rato del Estado de Derecho, ahí puede pisar aguado. Y la otra cosa, en haber demostrado sus errores, su falta dijera yo, de reflexión y de mejoramiento, de superación de los males de la corrupción pasada, haberlos acarreado otra vez y demostrarlos en 1 año. A Funes le tomó 3 años. Los primeros 2 años de Funes fueron un poco de luna de miel, ¿verdad? Pero fue como el 3er año que se le empezaron a ver todos esos lujos, ¿verdad? Y que se le empezó a ver que estaba haciendo, que se estaba corrompiendo, ¿verdad? Entonces yo creo de que el discurso, y mira, vuelvo y digo aquí en el exterior, porque hay que ser claros, desde aquí él tuvo una caja de sonido. Cuando él vino aquí en septiembre del 2018, él logró persuadir a un grupo importante de salvadoreños que habían estado participando en las contiendas electorales anteriores. Participaron con CEREN, participaron con FUNES, participaron con SACA, participaron si lo ves, ojalá yo quisiera ver fotos de cómo fueron esos grupos, se fueron moviendo en las diferentes administraciones, porque hay muchos que fueron lo mismo, y no es malo. Gente con esperanzas de que el país parara esa política de destierro, parara esa política de exclusión de los salvadoreños que viven en el exterior, que los incorporara, que los valorara por lo que han hecho, por los empresarios que han sido, por los emprendedores que han sido, por la experiencia que han tenido, el conocimiento que han adquirido, cultural, etcétera. La diáspora le quiso decir eso a Funes, a este otro señor, a Bukele, y él ocupó esa casa de resonancia, de apoyo que le han dado como nunca los salvadoreños, específicamente aquí en Washington. Lo recibieron en el Hilton, en uno de los hoteles más grandes y prestigiosos de aquí de Washington, D.C. Lo recibieron con banda de guerra, lo recibieron con marimba, con grupos de música, cantantes, mariachis, coros. Lo recibieron, le abrieron, incluso fueron a la feria grande que reúne como, ¿cuántos? Festival. Al festival. Sí. Lo llevaron y la gente lo recibió bien, y esa caja de resonancia le sirvió a él para llevar su mensaje allá, ¿verdad? Y al llevar su mensaje allá, no solo llevar su mensaje, hubieron empresarios y todo que invirtieron en la movilización de gente en El Salvador para nuevas ideas. Entonces ahora, si hay desencantados, ¿verdad? Y si van a haber desencantados, son gente que esperaba más, esperaba ser incluida, y que de alguna manera se han encontrado la forma de excluir a los que dirigieron ese movimiento, a los que levantaron esa voz desde aquí a El Salvador, a los que le ayudaron a organizarlos. Los han sacado. El caso más icónico, el caso de Luis Reyes, que te diga, un tipo que se la jugó todo en ese tiempo de su negocio y todo. Y sin embargo, aquí tenés que están aislados. Volviendo al discurso, Mauricio, de Carlos Ernesto, a mí me llama la atención lo que dice nuestro amigo Víctor Salmerón. Ajá, él compara los dos discursos. El discurso astral, elevado, técnico, si lo queremos decir, por parte del FMLN en este caso, haciendo uso de la referencia que él nos trae, y el discurso de Bukele, que para mí es precario, sin contenido, ni siquiera bien articulado, brinca, araña, ¿verdad? No es un discurso bien elaborado y con alto contenido. Entonces vemos esa diferencia de discurso, pero pega más en la gente, en el ciudadano común. Y me recuerda
al discurso de Bush, 2 frases, 2 palabras, y con eso logró ganar una reelección. La primera vez pues un poco cuestionable. Entonces, ¿qué podemos decir de esta falta de conexión a través del discurso por parte de los políticos tradicionales, por un lado, y por otro lado, haciendo referencia a lo que decía Mauricio? En Europa también vivieron ustedes ese fenómeno del candidato milenial que arrasó con la popularidad, ¿verdad?, dentro de la diáspora. ¿Qué falta hacer? ¿En qué fallamos los que creemos que conocemos un poquito más de historia y que entendemos un poquito más los procesos sociales, económicos, culturales? ¿Cuál es el reto, digamos? ¿Qué es lo que nos toca de aquí para allá para que no se repita en 2024 de poner a cualquier charlatán otra vez en la presidencia? Bueno, Mauricio, voy yo. Mira, yo creo que hay una cuestión de decir, no se puede, primero yo creo que no se puede y no se debe y no es correcto tratar a nuestra gente, al pueblo salvadoreño con paternalismo, ¿verdad? O sea, es decir, yo creo en el futuro, cuando antes hablábamos del futuro, ¿no? Creo que hay una ausencia de cierta cultura política, ¿verdad? O sea, de una cierta cultura. Tú, Daniel, hace un momento hablabas de la historia, ¿no? Es decir, la memoria de los pueblos tiene las patas cortas, ¿no? Y normalmente, pues, si ahora vamos a determinadas zonas del Salvador y hablamos con los jóvenes, ¿qué saben los jóvenes de ese proceso no tan lejano, ¿verdad? Que ha sido de las luchas populares, sociales. Yo siento que yo he andado por El Salvador, ¿verdad? Afortunadamente en distintas zonas, y me da la impresión de que hay una falta de un programa educativo que nos mantenga con la memoria viva, que es tan importante. Y el discurso, mira, yo he escuchado lo que dice Bukele y lo he escuchado en distintos formatos, ¿verdad? En audios, en cosas escritas, y yo veo una ausencia de proyecto real. Hay mucho populismo, ¿no? Y si nosotros vamos a aceptar ese discurso populista como discurso futuro, pues estamos mal. Y si además, en lugar de construir desde la esperanza, lo hacemos desde el odio, peor todavía. Entonces, auguro muy poco futuro para este gobierno, y me gustaría que fuera diferente. Y te lo digo en serio, me gustaría que fuera distinto, que se hubiesen cumplido parte al menos de esas aspiraciones con las que la gente llegó y le brindó su confianza. Y por tanto, pues no se trata, desde mi punto de vista, no se trata tanto de que si el discurso es elevado, que si el discurso no es elevado, ¿verdad? Sino de que aquello que digas, y lo digas como lo digas, sea honesto, sea sincero, y que además se vea, porque las palabras, mira, las palabras pueden ser muy bonitas, pero la gente que necesita el transporte, la gente que necesita el trabajo, la gente que necesita la salud, la gente que necesita la educación, cuando ve que hay ausencia de educación, ausencia de trabajo, ausencia de vivienda digna, ausencia de derechos en materia laboral, de nada le sirve el discurso. Las palabras son vacías, ¿verdad? Y eso lo diga un excomandante del FMLN, lo diga un dirigente de Arena o lo diga Bukele. O sea, me da igual. O sea, la gente lo que ve es lo que sucede en su casa, lo que sucede en su barrio, lo que sucede en su pueblo. Que si las calles están bien asfaltadas o no. Es decir, son necesidades que van más allá de las palabras. Que la adornés como lo adornés, si alguien no se siente que realmente le estás velando por sus intereses, que son los intereses básicos, y hablando de esto, yo diría que en la canasta básica debería estar también la cultura, ¿verdad? Ir al teatro, ir al cine, leer un libro, comprar música, en fin, faltan tantas cosas que realmente me preocupan, ¿no? Me preocupa porque ves que hay como dos velocidades, ¿no? La velocidad de los países
económicamente más desarrollados, que nos están vendiendo un modelo que no podemos aplicar en nuestros países, y entonces lo que genera es desesperanza. Yo entiendo a la gente que dice, yo me quiero ir de El Salvador, ¿no? Aunque me tenga que ir en ese tren que le llaman la bestia. Imagínate cuántas tragedias de tantos y tantos hermanos y hermanas que han llegado milagrosamente, porque casi es un milagro llegar a los Estados Unidos, ¿no? ¿Y para qué? O sea, ¿no? ¿Para qué? Dice acá una colega abogada, Luz Marina Salamanca, pienso que es válido el descontento y desilusión de las personas con el desempeño del presidente, pues la gente que lo apoyó tuvo grandes esperanzas en él y ahora están desilusionados. La gran pregunta, primero para Carlos Ernesto, y ahí si Mauricio quiere decirnos algo también, pues es libre de hacerlo. ¿Por qué de la poesía, del testimonio de un poeta salvadoreño en el viejo mundo, con todos los éxitos que ha tenido en sus letras, nos pasamos a hablar de la política y de la coyuntura, pues precisamente del Salvador? ¿Tenemos algún problema nosotros o es que hay un lazo inevitable que nos lleva pues a esa realidad que inspira al poeta? Bueno, en primer lugar, decir que yo estoy en Europa, producto de una violencia social, ¿verdad? Yo salgo de El Salvador en 1980. Como joven me tocó vivir la experiencia de lo que fueron los años 70, especialmente el 75 al 80, ¿verdad? Que fue una experiencia sangrienta para El Salvador. Por tanto, para mí es inevitable la huella de lo social, de lo político, la necesidad de sentirme implicado de una u otra manera siempre, ¿verdad? O sea, yo creo que cualquiera que se acerque a mi poesía va a ver que siempre hay esos tintes, ¿verdad? Yo cultivo una poesía que es testimonial, ¿no? Que tiene que ver con esos episodios que viví fuera y dentro y fuera de El Salvador. Escribo una poesía amorosa en la cual, a pesar de ser una poesía amorosa, siempre hay algún tinte, ¿verdad?, de los salvadoreños. Me gusta mucho la poesía, también cultivar la poesía de viaje. Pero sobre todo yo creo que es un tema de compromiso. A mí en 1990 tuve la oportunidad de tratar de conocer a Rafael Alberti. Rafael Alberti, cuando él le hablaba, mire, le dije, yo escribo poesía de protesta. Le dije, no, me estás muy equivocado. No le llames así, me dijo. Vos escribís poesía cívica. Y eso fue lo que me gustó, porque es verdad, yo creo que sobre todo tenemos que tener... poesía cínica. Cívica. Sí, ok. Cívica. Yo creo que independientemente de ser poeta, es una responsabilidad que yo creo que deberíamos de asumir como ciudadanos siempre, ¿no? Desde el periodismo, desde la señora que atiende en un hospital, el señor que barre las calles. Yo creo que todos tenemos que no deberíamos de ser diferentes en esto, porque lo que a mí me preocupa también le tiene que preocupar, y tenemos que ver de qué manera nos implicamos. Que el ser un escritor, el ser poeta, no nos aleje, ¿verdad? Precisamente al contrario, que nos acerque y que pongamos las herramientas que estén a nuestra disposición para contribuir en alguna medida, ¿no?, a forjar, a construir una cultura de la paz para nuestro pueblo. Es decir, yo no soy amigo de quien gira su mirada, ¿verdad?, ante los problemas. No, porque nosotros no vamos a poderlo solucionar. Ya dije antes, escribimos poesía, pero la poesía no salva al mundo, ¿no? Esa es una falacia, no va a pasar, ¿verdad? Pero para mí leer a Miguel Hernández, ¿no? A Miguel Hernández, ese gran poeta español, ¿verdad?, que defendió la República contra el fascismo, ¿verdad?, y que no le importó empuñar un arma para defenderla, de lo que él entendía como la democracia en este país. Para mí es un gran ejemplo. Porque Roque Dalton es un ejemplo, pero no solo es Roque Dalton.
ha pasado con poetas como Nassim Hikmet, que es un poeta turco, ¿no? Que la mitad de su vida estuvo en el exilio y la otra mitad estuvo en la cárcel. Entonces, y tenemos a Otto René Castillo en Guatemala, ¿no? A Javier Herón en el Perú, por cierto. A Alfonso Hernández, que lo mencionaste. Alfonso Hernández, ¿no? Murió Alfonso en combate, ¿verdad? Mira, fíjate, yo recuerdo que estaba en Londres precisamente, cuando cayó el cable, ¿verdad? En aquella época no existía el internet, ¿verdad? Cayó el telex, ¿no? De que había sido ejecutado en el volcán de San Salvador, ¿no? Y esa misma noche yo escribí un poema muy breve, ¿no? Para Alfonso Hernández. Como, ¿no? O sea, es decir, tenemos muchos ejemplos. Yo creo que no debemos de tenerle miedo al compromiso, ¿no? Y no el compromiso como antes comentábamos con Mauricio, ¿verdad? Un compromiso de la izquierda, ¿verdad? Sino de los valores humanos. Yo creo que ahí donde están los valores humanos de la igualdad, de respeto a los derechos humanos, ahí tenemos que estar nosotros. Y de indignación, como nos invitaba el mismo Che Guevara, ¿verdad? Aunque sea la más pequeña injusticia, en cualquier parte del mundo lo traemos, ¿verdad? Es decir, tenemos que sentir esa capacidad de indignarnos. Y si la poesía puede contribuir para sembrar esa semilla, ¿verdad? Que germina en forma de indignación frente a cualquier injusticia en cualquier parte del mundo, la cometa quien la cometa, yo me siento honrado, pues, de ser poeta. Yo diría, mira, las letras y específicamente la poesía son la ideología del Salvador. Es la propuesta revolucionaria que tuvo. Juan José Caña, escritor del poema más grande que existe en El Salvador, el himno nacional, completo. Si lo enseñáramos completo en las escuelas, sería suficiente para mantener a esta gente con una mentalidad revolucionaria y soberana. El otro, la oración a la bandera de David Guzmán. ¿Cómo la ves? ¿Qué propuesta que trae desde la ilustración? La trae la ilustración acá, que fue la que vino a quitarle el poder a la iglesia y dárselo a los liberales. Y si ves en ese poema cómo la justicia y la libertad nos llevan hacia Dios, una propuesta concreta de país, de nación, porque en estos hombres había la mentalidad de nación centroamericana, aunque estuvieran gritándola desde sus países específicamente. Y ahora Roque Dalton, que viene a proponer una sociedad nueva, viene a protestar el status quo, la dictadura militar, ¿verdad? Entonces, la poesía no se puede desvincular. O sea, y cuando estás hablando de Juan José Caña, es un hombre que fue a pelear a Nicaragua, no estás hablando de cualquiera. Y Otto René Castillo se lo dijo a Roque Dalton. Vos estás hablando, le dijo, de ninguneando a una persona, le dijo que fue a pelear a Nicaragua, le dijo, no solo era un poeta, sino más por ser poeta. Entonces yo diría, es más, muchos de los escritores que han trascendido en El Salvador han contribuido a una ideología que no se ha sabido promover. Por ejemplo, a Alberto Maferrer no se le ha sabido promover. Ni incluso encontrar en los cuentos de Barro y en los cuentos de Cipote de Salarrué la justicia social, encontrar la propuesta de estos escritores, no se ha promovido en El Salvador. El mínimo vital, Mauricio. El mínimo vital no se ha promovido. O sea, un poco Sánchez Serén lo propuso, un poco de eso, lo citó en su libro, ¿verdad? El buen vivir, ¿verdad? Pero no lo promovió. Una cosa es que yo diga una cosa y una frase y la cite, y otra cosa es que yo lo encarne y lo implemente. Entonces yo no puedo decir, las cosas están vinculadas. Dicen que Dios dijo primero hágase la luz y después se hizo la luz, ¿verdad? Entonces primero el verbo y después el hecho. En nuestro caso después hizo la sombra, ¿verdad? Dijo hágase la luz, o sea, y en el caso salvadoreño hizo la sombra, ¿no? Los precios, mira, los precios de ser poeta, Roque Dalton dijo que tenía el derecho los reaccionarios, los conservadores, los contrarrevolucionarios a cobrarse con su vida. El hombre estaba claro de eso. Yo creo que en eso hay que estar claro, ¿verdad? Y
a mí me gusta leerlos por muchos poetas que incluso han sido diplomáticos, en su mayoría han estado en el exterior y han escrito desde allá. Algunos los libra, el hecho que hayan estado en el exterior no los salva de tener una conciencia, como por ejemplo a Escobar Velado, ¿verdad? Que escribió Patria Exacta, ¿verdad? León Sigüenza, que estuvieron en el exterior, fueron cónsules, fueron embajadores y todo, pero aprovecharon su tiempo para dejar, para trascender con un mensaje a las generaciones. Porque yo te digo, ¿cómo se llama? Yo no diría que estos jóvenes que hay ahora, muchas veces yo me he encontrado, fui a la universidad por ahí como en los años, quiero ver, casi terminándose el milenio. Fui a la Universidad de Santana, donde yo fui secretario general de la Sociedad de Estudiantes Universitarios, y me dice alguien, venite a hablarle a estos muchachos, y los muchachos no me pusieron atención, y yo casi dije lo que tú dijiste, estos muchachos no entienden, no han sufrido nada de la guerra, y un par ahí dijeron, mira, a mi tata lo mataron en la guerra, yo crecí huérfano por eso, ¿ya? Y te van a decir uno, a mi abuelo lo exiliaron, a mi papá lo exiliaron, a mi mamá la mataron, la violaron, lo que sea, está ahí esa huella. Lo que pasa es que hay que hacer conciencia, si no, y hay que seguir formando gente, pues. Pero en El Salvador, cuando miras lo más ilustre que hay, pues sí, Picardo, con esa su respuesta magistral que le dio al presidente, ¿verdad? Vas a encontrar, en Transparencia, vas a encontrar a Héctor Rodríguez. Entonces, no encontrás que se ha formado gente, se le ha tenido miedo a los connacionales, a la gente de su propia organización, le han tenido miedo para formarla, para que compita en elecciones primarias, para llevar un elenco más fuerte, para llevar una planilla más fuerte. O sea, por eso es que volvemos de las letras a la política, porque él es la política misma, hecha verbo, ¿verdad? Sí, mira, a mí me gustaría como propuesta, ¿verdad? Pedirle a los políticos que consuman un poco más de literatura, de teatro, ¿verdad? Que lean, pues, ¿no? Yo creo que tendríamos generaciones de políticos que realmente se preocuparían un poco más, ¿no? Pero si tú te acercas a ellos y hablas y te vas a comer y te tomas algo, ves las deficiencias que hay en esto. Entonces, no digo que sean ilustrados, ¿verdad? Pero sí habría que hacerles como una encuesta y Daniel, tú se las podrías hacer, ¿verdad? ¿No? Sí, de hecho decirles, ¿no? hay un video por ahí, Carlos. Decirle, a ver, usted qué ha leído, cuénteme de su último libro, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y recomiéndenos un libro, ¿verdad? Usted haya leído en los últimos 3 meses, ya no le pongamos el año pasado, ¿verdad? Los últimos 3 meses. ¿No? Yo recuerdo, en una entrevista que le hicieron al hoy presidente, le preguntaron qué libro estaba leyendo y no supo contestar. Y le dieron, fue como unos 3 minutos de impasse, y las repreguntas y el tiempo que le dio al entrevistador para que contestara y no contestó. Eso dice mucho, pues, de lo que tenemos, ¿verdad? El tiempo nos come. Carlos Ernesto tiene que dormir. Allá creo que ya es casi medianoche. 2 comentarios, dice Maritza Alvarado, excelente explicación, saludos. Nena Acosta Rodríguez, creo que la poesía ayuda a educar al pueblo. No olvidemos mencionar José Martí y el poeta que murió de tristeza, Pablo Neruda, ¿verdad? También. Nosotros hemos disfrutado de la poesía de Carlos y me ha ayudado en este país a promover la cultura salvadoreña entre mis alumnos. Saludos desde Livermore. ¿Esto es dónde? Eso es en California. California, Livermore. Sí. Okay. Espero que no terminen esta entrevista sin uno de tus poemas. Bueno, hay una petición ahí, Carlos Ernesto. Mauricio, hasta aquí vamos a llegar con esta transmisión. ¿Algo que le querrás decir a nuestro invitado antes de despedirnos? He leído muy poco de ti, te vi en unos videos, me encantó, me gustó mucho, me gusta tu poesía. La primera la sentí un poco universal, la siguiente me tocó a mí, ¿verdad? Pero yo diría que le aposté más. Los políticos, no, hombre, si ellos no tienen lugar de leer,
Los políticos así nomás entran, sin permiso. Se inventan una frase, la repiten muchas veces, y si la ciudadanía no ha leído, entonces les hace caso. Hagamos más con la ciudadanía, luchemos más por educar a la ciudadanía, porque los políticos no, ellos ya saben que es un negocio, y esto a nivel internacional, pues los populistas más que todo, ahí van a hacer negocio con la cloroquina. Ahí te lo dejo así. O sea, la gente es la que tiene que ver si se la toma o no y cuándo se la toma, porque sí puede ser útil, pero no necesariamente todo el tiempo, ni toda. Por lo menos a Bolsonaro no le funcionó, ¿verdad? Ya se mejoró, hombre, ya se mejoró. Ah, pues bueno. Mauricio, un abrazo a la distancia, compañero. Igual. Bueno, gracias a quienes se conectaron y algunas palabras finales que nos querrás dar, Carlos Ernesto. Sí. Poema, pues. Bueno, yo, sobre todo, Daniel, Mauricio, quiero agradecerles mucho este tiempo que me han concedido, pues, para poder conversar. Ha sido un conversatorio. Creo que también las personas que han estado acompañándonos, pues, son amigos, amigas, a los que les agradezco, pues, que se hayan tomado el tiempo para podernos acompañar en este espacio, ¿no? Saludos, Carlos, desde Madrid. Te conocí en Barcelona, dice Carl Kio, el Torito Pinto, Ruby. Bueno, saludos a todos y a todas, ¿verdad? Decir que solamente el consumo, en el buen sentido de la palabra, de la cultura, de la literatura, del arte, nos ayuda realmente a gestionar nuestras emociones, ¿no? Cuando tú hablas con una persona que lee, con una persona que hace teatro, que aprecia la naturaleza, difícilmente te vas a encontrar personas desesperanzadas y solas. Es decir, ayuda también al acompañamiento, que se visiten las bibliotecas. Las bibliotecas no tienen que ser un lugar de refugio, tienen que ser un lugar al que nosotros como personas vayamos a afilar, ¿verdad?, esas herramientas para la construcción de un futuro, y que el futuro de El Salvador debe de ser y debemos de ser ejemplo más adelante de que sea un pueblo que saque lo mejor de sí, porque es un pueblo laborioso, un pueblo amable. Yo nunca me he encontrado, afortunadamente, pues, ¿verdad?, personas que no tengan una buena disposición con los demás. Son humanitarias, y especialmente la gente en el campo. Así es que desde aquí quiero enviar un fuerte abrazo a quienes nos estén escuchando, y les pido que ese abrazo lo hagan extensivo a sus familias, a sus amigos, dentro de El Salvador. Yo voy a cerrar con un poema. No sé si querías decir algo, Daniel. Sí, y que sea virtual ese abrazo, digo, y aprovechando, José Alberto Velarde te está enviando saludos desde París. Muchas gracias, igualmente. Voy a leer este poema, que es un poema que yo siempre digo que es como una especie de barco insignia. Es el poema que yo escribí, y que condensa buena parte de mis emociones y de mis sentimientos con respecto a esa historia pasada y aunque parezca lejana, en mí siempre muy viva, y que tiene que ver con mi entorno, con mi familia. Se llama Yo no tengo casa. Mi favorito. La mitad de lo que amaba ya no está conmigo. Unos, casi todos se han quedado. Otros simplemente partieron. Mi hermano urgentemente me escribe desde México. La casa se derrumba, hay que venderla, y pienso, es que aún tenemos casa. Mi padre se quedó sin comprarse aquella camisa o aquel pantalón que tanto le gustaba, sin ir al cine los domingos, sin viajar al país con el que tanto soñó, y se conformó con visitar un parque en donde mirarle el rostro al caballo y al general que lo montaba en una estatua. Todo por comprarnos una casa.
una pequeña y modesta casa a donde vivir y a la que hoy solamente se le ocurre derrumbarse. Por mí, que se derrumbe si quiere. Si la mitad de lo que amaba ya no está conmigo, si los niños no se amelcochan frente a la ventana, y si a mi hermana se le quebró la sonrisa frente al espejo, aquella terrible noche de junio, antes de la tormenta y el canto del gallo, si el llanto metálico de un niño no me provoca una tremenda ternura que haga nacer una canción de amor entre mis manos, por mí que se derrumbe, y que vuelvan a construir un día si quieren, pero será sobre cenizas. Mi voz no vibrará más en sus paredes. Tus cartas de amor, Mariana, no llegarán con su olor a perfume hasta mis manos. Al caer la Navidad, estaré siempre lejos. Y solitarias habitaciones poblarán la casa que, según cuenta mi hermano en su carta, ya perdió sus primeros cristales. Está bien, que se derrumbe si quiere. Si es así, olvidarla será mi venganza. Porque yo hace tiempo, mucho tiempo, que no tengo